Y bueno, pues la idea el día de hoy es poder conocer y profundizar un poquito más sobre las ideas obsesivas que se vuelven luego un trastorno obsesivo compulsivo y posteriormente, bueno, ver qué podemos hacer tanto para identificarlas en la terapia o para identificar cuando de repente podemos llegar a caer en algo de esto y luego, bueno, cómo remediarlo o cómo solucionarlo después de un largo tratamiento. Hay que tomar en cuenta que el trastorno obsesivo compulsivo es uno de los altos en frecuencia o en la consulta que tenemos en el día a día. No es el cuarto trastorno mental que nos va a llegar a la consulta, ¿no? Como tal. Entonces, por eso va a ser importante. Y entonces, vamos a empezar intentando definir lo que es un pensamiento obsesivo, pero sobre todo quiero que empecemos a darnos cuenta que todos en algún momento hemos pasado por un pensamiento obsesivo. Eso no va a significar que hemos desarrollado o que desarrollamos un trastorno obsesivo compulsivo como tal. Y entonces hay dos tipos de obsesiones y desde ahí ya entonces nos va a empezar a dificultar el identificarlas cuándo son o cómo son, y para los que son terapeutas aquí que están el día de hoy, pues bueno, que también nos va a dificultar el trabajo psicoterapéutico, ¿no? Entonces, ¿qué es un pensamiento obsesivo? Vamos a hablar de dos tipos de obsesiones, como les digo, la primera de ellas, obsesiones que podríamos llamar reactivas, que son las que aparecen, son los pensamientos que van a aparecer como respuesta a un estímulo que es externo y que los detona, los evoca como tal, ¿no? Por ejemplo, cuando algo está chueco, ¿verdad? Y que lo veo chueco y digo, ay, no puede estar chueco, no debería estar chueco y voy y lo enderezo, ¿verdad? Por ejemplo, o cuando hay algo fuera del lugar o cuando algo está evidentemente sucio, ¿no? Entonces, esos estímulos son evocadores y son fácilmente identificables tanto por la persona que padece estas obsesiones como van a ser muy fácil de identificar la compulsión que las personas van a tener que llevar a cabo precisamente para corregir, digamos, o para calmar la obsesión. Y ahorita vamos a hablar precisamente de este factor de la neutralización en la compulsión, ¿verdad? Como tal. Entonces, bueno, lo tenemos por ahí, esta parte, y creo que todos los que estamos aquí el día de hoy, ¿verdad? Y sin que nadie se identifique o levante la mano, pudiéramos llegar a decir, bueno, es que a mí me ha pasado eso, ¿no? Llego a un lugar, veo que algo está fuera de su sitio o en mi casa veo que algo y quiero acomodarlo o quiero de alguna manera que se corrija, ¿no? De alguna forma. ¿Eso ya es un trastorno? ¿No es un trastorno? Bueno, ahorita lo iremos viendo como más adelante. Por el otro lado tenemos las obsesiones que se llaman autógenas, ¿no? Y esas son lo que por mucho tiempo se les llamaba obsesiones puras o los TOCs puros como tal, ya que son o aparentemente no hay un estímulo, al menos concreto, visual, objetivo, que detone el que luego tenga que hacerse algún tipo de conducta a nivel motor. Entonces son los pacientes o las personas van a decir, son imágenes, son pensamientos que me atacan, ¿verdad? En general, que yo estaba como tranquilo y de repente aparece ese pensamiento en mi conciencia y son molestos. Algunos de ellos van a ser incluso, por ejemplo, para el paciente, inmorales, agresivos, y eso es lo que les causa precisamente el malestar. Y la persona tiende entonces a preguntarse, ¿por qué estoy pensando esto? ¿Por qué se me ocurrió pensar esto en este momento en que estoy, por ejemplo, en la iglesia y por qué tengo una blasfemia en este momento o una imagen agresiva contra la imagen religiosa que estoy viendo, ¿no? ¿Por qué apareció? Y eso se convierte entonces en este proceso, ¿no? Entonces, tenemos los dos tipos de obsesiones, las obsesiones que decíamos ahorita que vienen de un estímulo y las obsesiones autógenas. Las dos van a ser obsesiones. Igual, todos hemos pensado en algún momento, por ejemplo, pues, no sé, como, ay, ojalá se muera y ponemos a alguien que con el que me acabo de enojar muchísimo, ¿no? A lo mejor mi pareja, a lo mejor un hijo, a lo mejor mi mamá. O sea, de alguna manera estoy muy enojada y aparece un pensamiento que en el fondo no quiero que se vuelva realidad.
y que en el fondo sé que no es algo que estoy deseando. Pero hay personas que después de tener ese pensamiento empiezan a darle vuelta porque producen ciertas emociones y produce, por lo tanto, que querramos hacer una respuesta como para tranquilizarlos. La gente se pregunta ¿por qué? ¿Por qué lo pensé? Si lo pensé, va a significar algo. Y ahorita vamos a hablar entonces de la creencia que está detrás del pensamiento obsesivo, digamos, inicial. Pero entonces, todos hemos tenido a lo mejor un pensamiento obsesivo, incluso una rumiación. La diferencia entre la rumiación y el pensamiento obsesivo es que en la rumiación yo le voy a dar vueltas como al mismo tema o a las mismas cosas. Cuando, por ejemplo, cuando uno tiene una preocupación, cuando tiene algún problema, no sé, una deuda, un problema en la relación interpersonal, de pareja o en la oficina, en el trabajo, pues yo estoy pensando cómo solucionar, ¿no? Y estoy intentando dar vueltas una y otra vez, estoy rumiando esto, ¿no? El pensamiento obsesivo es un pensamiento que es, digamos, como la misma frase o las mismas palabras, el mismo contenido que aparece si fuera de manera autógena o si fuera a través de un estímulo, a raíz de que yo veo un estímulo. Pero entonces, ¿cuándo se va a volver un trastorno obsesivo compulsivo? Y si nos vamos a las cuestiones simples en la psicopatología y sin llegar todavía al DSM, que va a ser nuestro manual que nos va a terminar de identificar que cuándo sí va a haber un trastorno obsesivo y cuándo no, tendríamos que recordar siempre las tres variables que nos crean la psicopatología: frecuencia, intensidad y duración. Es decir, yo alguna vez he visto un cuadro chueco y quiero ir a enderezarlo, que se vea derechito, o veo que está algo fuera desacomodado en mi escritorio y lo quiero acomodar. Pero entonces, ¿con qué frecuencia es? ¿Qué tan intenso es mi malestar? ¿Puedo tolerar el que esté chueco el cuadro y así dejarlo? ¿Puedo tolerar que no esté bien cerrada la puerta? ¿Puedo quedarme con la duda? Creo que todos hemos tenido, por ejemplo, de carácter obsesivo, como un pensamiento obsesivo, no como un trastorno todavía. Todos hemos salido alguna vez de casa y nos hemos preguntado de repente, ¿cerré bien la puerta? ¿Habré apagado la luz? Todos lo hemos hecho, pero ¿qué hacemos de manera natural? Decimos, sí, yo creo que sí la cerré. O intento como recordar el momento en el que estaba cerrando la puerta y digo, ah, sí, sí la cerré. Y entonces la intensidad del malestar no llega a ser tanto como, por ejemplo, para que me regrese a verificarlo. ¿Se fijan? Entonces la intensidad del malestar es lo que va a provocar que de alguna manera también se empiece a volver un problema. Y luego la duración. Vamos a ver que dentro del trastorno obsesivo compulsivo, en el DSM, nos va a hablar de que estas obsesiones y las compulsiones que se hacen como consecuencia y de esta obsesión tendrían que durar más de 1 hora al día para yo determinar que eso empieza a ser un problema. Porque volvemos, de repente yo puedo quedarme con la duda de, ¿y si le cerré bien? O le puse la llave al coche, ¿no? Escuché la alarma, no la escuché, y me quedo algunos segundos tal vez en eso, ¿no? Pero eso no me va a llevar a horas o a estar haciendo horas un ritual que me lleve entonces a determinar si sí o si no hay un problema. Y luego, por el otro lado, va a ser un problema cuando empiece a ver la compulsión como un acto o como un factor de neutralización. Es decir, la persona tiene que hacer algo, ya sea de manera motora o de manera cognitiva, de manera mental, con el objetivo, que ese es el punto clave. Yo hago eso con el objetivo de disminuir la intensidad de mi malestar. Eso es lo que hace el paciente, o eso es lo que hace la persona que tiene un trastorno obsesivo. Es decir, lo va y revisa que esté bien cerrada la puerta, va y comprueba que dejó todo en orden, o va y pregunta en un toque, por ejemplo, cuando hay duda, y eso no es para comprobar que sí la cerró, es para disminuir mi ansiedad. A lo mejor la diferencia es que yo no me acuerdo si cerré bien la puerta o no, es mi regreso. La veo cerrada, digo, está cerrada y ya. Pero aquí no es con el objetivo de decir si está cerrada o no está cerrada, sino de decir eso alivia mi malestar.
Y luego el otro punto clave que nos va a empezar a decir esto se está volviendo un problema es que impiden la funcionalidad. Hacen que yo no pueda trabajar, que no pueda estudiar, que no me pueda concentrar en otras actividades, que no disfrute de la vida cotidiana, que no salga, que evite. De alguna manera pareciera que mi funcionalidad de mi vida cotidiana, de mi día a día, se está viendo impedida. Entonces, cuando cumplo con estos criterios, todavía sin pasar al criterio de FM como tal, ya tendríamos que sospechar de que hay un problema y que por lo tanto la gente tendría que asistir a un tratamiento psicoterapéutico. ¿Sí? Entonces, tenerlo en cuenta por ahí. Ahora, ¿qué pasa con el otro lado del trastorno obsesivo compulsivo y donde tendríamos que estar hablando entonces de las compulsiones? Y vamos a hablar entonces de también igual, así como en la parte obsesiva, de dos tipos de compulsiones. Compulsiones manifiestas, que son las que son observables por todos, ¿verdad? Por el propio paciente para empezar y luego muy probablemente por los que están alrededor. Y aquí tenemos las compulsiones que creo que hemos visto mucho en las películas, ¿verdad? De repetición o seguimiento de ciertos rituales que el paciente sigue aparte en un estricto orden. Y entonces tenemos, por ejemplo, ahí la foto en el lavado de manos, que tengo que empezar, no sé, por ahí. Y cada paciente, y eso es la parte interesante, digamos, en un trastorno obsesivo compulsivo, es cada paciente crea su propio ritual. Es decir, nadie va a tener el mismo, porque aunque podríamos decir que dos personas tienen este ritual de lavarse las manos o de la higiene producto de la obsesión de contaminación, nadie se va a lavar dos veces de la misma manera las manos, ¿no? Y cada uno aparte encuentra, yo les digo como su número mágico, ¿no? Es decir, hay quien te dice que tiene que ser 5 veces, y hay quien te dice que tiene que ser los 10, hay te dice que si es tal día tiene que hacerlo de tal forma y si es otro día tiene que hacerlo de otra forma, ¿ok? Entonces, dependerá de las circunstancias y de estos estímulos lo que la persona determina que ese ritual es el que va a neutralizar, el que va a funcionar, entre comillas, para eliminar o disminuir las obsesiones. Entonces, compulsiones manifiestas. Tenemos el ordenar las cosas por colores o de cierta forma, de mayor a menor, de colores, de formas, los rituales, todos esos que se hacen de comprobación, de tengo que comprobar, por ejemplo, que esté bien cerrada la casa y empiezo por la puerta de la calle y luego por la ventana y luego por la otra puerta interna y la puerta del jardín y de alguna manera hago mi proceso y todos estos que tienen que ver, por ejemplo, con higiene. ¿Cuáles serían los otros tipos de compulsiones? Las conductas compulsivas que se consideran que son internas. Estas son más difíciles, obviamente, de observar y eso también hace o dificulta de alguna manera un poquito más también el tratamiento, porque aquí el paciente lleva o puede llevar a cabo conductas compulsivas de una manera interna a través de rituales mentales que entonces no son observables y que de alguna manera incluso desde mi criterio y la experiencia llegan a desgastar también un poquito más al propio paciente, puesto que pues es un ejercicio mental que están haciendo todo el tiempo. Aquí tenemos, por ejemplo, las compulsiones que tienen que ver con el contar, con el repetir alguna palabra o alguna frase de manera mental que pues neutralice igual la obsesión. Mucho tiempo, cuando los pacientes o las personas tenían obsesiones y compulsiones que eran internas o mentales, se les llamó también que eran parte de esos tocs puros porque no veíamos la compulsión, ¿no? Pero la compulsión estaba ahí. La gente que también, por ejemplo, reza, pues es también una forma de compulsión interna, ¿no? Entonces, nuestra primera tarea siempre va a ser identificar cuál es el pensamiento que causa este malestar y luego cuál va a ser la compulsión que la persona hace con ese objetivo, ¿sí? Entonces, tenemos vías. Ahora, ¿por qué se crea el trastorno obsesivo compulsivo? Si todos hemos tenido pensamientos que de repente nos atacan, si todos hemos hecho algún ritual, todos tenemos algún ritual, de hecho los seres humanos en general somos seres ritualistas, somos seres estructurados de rutinas y nos gusta manejar por el mismo carril para ir de un punto A a un punto B, nos gusta también de alguna manera
hacer la misma rutina de desayunar tal o de hacer tal ejercicio y demás, pero ¿por qué entonces se vuelve un trastorno obsesivo compulsivo? Este es un ejemplo súper fácil, o sea, es la forma más sencilla de explicarle a alguien el por qué tiene o por qué se genera un trastorno obsesivo compulsivo. Ahorita veremos otros modelos explicativos que tienen obviamente mucho más que ver con la parte cognitivo-conductual, pero si yo quisiera enseñarle a alguien de manera muy simple, utilicen este modelo que tenemos aquí, ¿no? O este diagrama. Hay un pensamiento, hay una obsesión. Esa obsesión, a diferencia de los otros pensamientos que pasan por mi cabeza a lo largo del día, generó ansiedad. Entonces, esa obsesión, ese pensamiento generó ansiedad y la ansiedad que el paciente lo nota de manera fisiológica, busco, como no me gusta, como me incomoda, busco eliminarlo. Y parece que se hizo una asociación entre ese ritual, cuando yo de alguna manera hice algo, me regresé a verificar que estaba cerrada la puerta, me lavé las manos, dije tal palabra o hice tal movimiento, que esa ansiedad disminuyó o incluso pareciera que desapareció. Y lo pongo entre comillas porque sabemos que no desaparece, ¿no? Y entonces ese ritual se queda condicionado de manera muy de condicionamiento clásico, se queda condicionado a la obsesión. Entonces, de aquí en adelante, cada vez que aparezca el pensamiento obsesivo o haya un estímulo que evoca mi pensamiento obsesivo, pues entonces voy a hacer mi solución que encontré, que fue el ritual compulsivo para aliviar la ansiedad. El problema es que esto es temporal y las personas cada vez necesitan hacer más veces el ritual o aumentar el proceso del ritual para, en teoría, aliviar esta ansiedad que finalmente no se alivia. Y eso se vuelve el ciclo tormentoso en general del TOC, ¿no? Y llega el momento en el que, digamos, haga lo que haga, pues independientemente del número de compulsiones o el tipo de compulsiones o rituales que yo haga, las obsesiones siguen estando ahí y la ansiedad no desaparece, ¿sí? Es por eso que se sabe que en promedio de cuando una persona empezó a tener las primeras ideas obsesivas a el día que llega a terapia, pasa en promedio 7 años. Y pasa en promedio 7 años precisamente porque los años anteriores logró de alguna manera mantener este ciclo de rituales compulsivos que ayudaban de manera temporal a disminuir la ansiedad, ¿sí? Y es cuando ya se sale de control, cuando ya mi propio ritual no me funciona, cuando entonces se va a acudir a la terapia. Y por eso al final, pues bueno, sabemos que hay muchos pacientes o muchas personas con un TOC que pudiéramos llamar de alguna manera crónico, ¿sí? Entonces, eso es así. Eso es lo más simple que podemos explicar un TOC. Ahora, hay otros modelos, hay muchos modelos explicativos sobre el TOC, desde el modelo cognitivo-conductual, ¿verdad? Desde los años 70, digamos, salieron los primeros modelos. No me quiero detener hoy mucho en esta parte teórica, pero sí quiero que veamos 3 modelos que son los, digamos, de los últimos, entre comillas, hay alguno un poquito más reciente, pero digamos de estos 3, porque la gran mayoría de las personas que van a venir a la consulta o que requieren de un tratamiento psicológico van a caer en alguno de estos 3 modelos. Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta porque va a ser algo de lo que vamos a tener que trabajar a la hora del tratamiento o a la hora del debate terapéutico. Y entonces, el primero de ellos es el modelo de Tsiolkovsky. El modelo de Tsiolkovsky nos va a hablar de un exceso de responsabilidad. ¿A qué se refería Tsiolkovsky con este modelo en relación con el paciente obsesivo compulsivo? Y es que se parte de la idea de que todos los seres humanos durante nuestra vida vamos aprendiendo lo que está bien y lo que está mal, ¿verdad? Dentro de nuestro contexto, dentro de nuestra cultura. Pero también entonces se va adquiriendo el que hay ciertas cosas que yo pienso, que yo hago, que yo siento, de las cuales
sus consecuencias o las consecuencias de sus pensamientos, las consecuencias de esos actos van a ser mi responsabilidad. Y entonces el paciente o la persona que padece un trastorno obsesivo compulsivo, en algunos casos, no en todos, y por eso les voy a hablar de estos 3 modelos, pues lo que está buscando es no ser o no sentirse responsable de la consecuencia de su pensamiento. Es decir, por ejemplo, si mi pensamiento es, no sé si cerré bien la puerta de mi casa, entonces me empiezo a angustiar porque me lo empiezo a cuestionar, ¿cerró la puerta? No cerró la puerta. No me acuerdo si cerró la puerta. Y entonces, cuando hay este modelo, cuando hay esta creencia del exceso de responsabilidad, el problema no es si cerré la puerta o no cerré la puerta, es que si la puerta se quedó abierta y roban mi casa, el responsable o el culpable, digamos, de que roben mi casa, entonces voy a ser yo. Y entonces esta persona quiere evitar esa culpa y esa responsabilidad. Ahora ustedes me van a decir, bueno, pues sería un poco lógico, ¿no? O sea, si se deja la puerta abierta y roban, pues el que dejó la puerta abierta es el culpable. Claro. El problema es que el paciente obsesivo lo va a hacer este exceso de responsabilidad en cosas en las que tal vez no hay una relación lógica como esta que te acabo yo de plantear. Por ejemplo, hay alguna persona que puede llegar a decir, si yo no le llamo hoy a mi mamá por teléfono, por ejemplo, entonces lo que va a pasar es que mi mamá puede morir. ¿Sí? Entonces ¿cuál es mi pensamiento obsesivo? Mi mamá puede morir. La forma en la que eso no va a pasar es que yo le llame todos los días a mi mamá. Y entonces, si un día yo no le llamo, entonces se va a morir, según yo, en esta irracionalidad, y entonces va a ser mi culpa, va a ser mi responsabilidad. Y entonces la persona hace y empieza a generar ciertos rituales y ciertas compulsiones, como las que les acabo de mencionar, para no evadir ese sentimiento de culpa relacionado con la responsabilidad. Y se fijan, entonces ya no es tanta la ansiedad, sino en este caso la culpa, lo que está el paciente evitando. Ese es el primer modelo. Ahora, no va a aplicar para todo el mundo, pero es algo que hay que tener en cuenta. Es cuando tengamos un paciente que viene a la consulta por un problema obsesivo compulsivo, tendríamos que pensar si hay una responsabilidad y que luego hay un sentimiento de culpa que tendríamos que trabajar. Otro de los modelos, otro de los modelos que están involucrados es el de Clark y Burton. Fue creado primero en el 93 y luego se corrigió un poquito y sacó una nueva versión en el 95, que habla sobre la creencia de la importancia de controlar los propios pensamientos. Y aplica mucho, o sobre todo, para estos pacientes que llamábamos o que decíamos ahorita de TOC puros, en donde se cuestionan el por qué pensé esto. ¿Por qué pensé que tal vez esto va a pasar? ¿Sí? Ahorita hablaremos de los diferentes tipos de TOC y, por ejemplo, vamos a hablar de los TOCs que tienen que ver con la sexualidad y 2 de ellos tienen que ver, por ejemplo, con el TOC que está relacionado con la pedofilia y el TOC de la homosexualidad. Y este tipo de TOCs caen mucho o pueden explicarse muy bien bajo el modelo de Clark y de Bourdon, en donde se habla de esta importancia del controlar el pensamiento, de por qué pensé esto, yo no debería de estar pensando esto. Y entonces, de alguna manera, quiero no volverlo a pensar. Y entonces, el no volverlo a pensar hace que yo ya lo esté pensando. ¿Sí? Es una parte ahí paradójica. Luego, el otro modelo es el de Shafran, Tordelson y Rachman, que fue en el 96, que habla y que tienen mucho, sobre todo, aplica mucho en los niños. Acuérdense que el TOC también puede haber en la infancia. Hoy no voy a hablar del TOC en los niños, pero es muy fácil de explicarlo para con los niños, en donde se habla de la fusión entre el pensamiento y la acción. Es decir, si lo pienso, va a pasar. Entonces, si yo pensé que quiero agredir a alguien, significa que voy a agredir a alguien. Y eso me aterra, y eso me angustia, porque lo pensé.
Y entonces, ¿qué tal si mi pensamiento se vuelve realidad y lo hago? Entonces, tengo que hacer algo para neutralizar esto y que no pase, ¿sí? De alguna manera. Entonces, cuando entendamos cualquiera de estos tres modelos, o que mi paciente o que la persona que tiene un TOC tiene alguno de estos tres factores, me va a ayudar muchísimo para la hora de elaborar el pensamiento, ¿sí? Obviamente pueden leer los modelos completos, pero como al final este es un webinar como abierto y general, no me quería meter mucho en ello, ¿verdad? Pero bueno, los tres modelos nos ayudan mucho y piensen siempre, es un factor de responsabilidad, lo que está buscando es controlar el pensamiento porque no debería de tener esos pensamientos, o es porque cree que el pensamiento lo va a llevar a la acción, ¿sí? Entonces, cualquiera de estas tres cosas nos va a ser válida. Una de las cosas que luego también quería comentarles el día de hoy tiene que ver con la clasificación del DSM. Y ustedes saben que el DSM, pues bueno, es nuestro manual diagnóstico y que en la versión 5 que tenemos salió del capítulo o del apartado de trastornos de ansiedad, salió el trastorno obsesivo compulsivo para crear una categoría aparte, ¿sí? Una de las razones por las cuales salió, porque mucha gente dice, bueno, ¿pero qué? Porque ya no está el trastorno obsesivo compulsivo dentro de la categoría de trastornos de ansiedad. Hay varias razones por las cuales eso se hace, ¿sí? Para quien no lo conozca. La primera es cuando un problema o un trastorno tiene mucha prevalencia, lo ponen en una categoría aparte, porque digamos hay tantas personas que cumplen con eso que parece que merece, digamos, una categoría aparte. Eso pasó, por ejemplo, en 1980 con la fobia social. La fobia social era antes parte de las fobias específicas y había fobia específica del tipo fobia social. Pero en los 80 dijeron, oye, hay tantas personas que padecen de fobia social que vamos a ponérselo como categoría aparte. Pero además de que definitivamente hay muchas personas que tienen o que padecen un trastorno obsesivo compulsivo, otra de las razones por las cuales salió del capítulo de trastornos de ansiedad fue precisamente porque en las personas que padecen un trastorno obsesivo compulsivo no es a veces tan manifiesta, tan observable la ansiedad fisiológica. ¿Y por qué? Como pasa en un ataque de pánico, como pasa precisamente en las fobias. ¿Por qué no se ve? Pues porque las compulsiones la tapan. ¿Qué pasa cuando yo le pido a una persona que hace compulsiones que no las haga? Ahí sí va a salir la ansiedad. Esa fisiológica, y va a sudar o va a ponerse muy nervioso, le vamos a ver la taquicardia, le vamos a ver que está temblando, vamos a verle las respuestas fisiológicas relacionadas con la ansiedad. Pero digamos que entonces ya no estaríamos hablando como tal del trastorno obsesivo compulsivo, sino estaríamos hablando precisamente ya de un tratamiento. Entonces, el cuadro como tal del trastorno obsesivo compulsivo, no vamos a ver la ansiedad fisiológica y por eso salió también. Y la otra es que en el DSM-5, pues ahora dentro del capítulo del trastorno obsesivo compulsivo se incluyeron otros trastornos que también parece que cumplen con ciertas similitudes. Hoy no vamos a hablar de eso, pero ahí vamos a tener el trastorno de acumulación, el trastorno dismórfico corporal, ¿verdad? También ahí vamos a tener también como tal la tricotilomanía, el trastorno de escoriación, ¿sí? Y hubo un gran debate, para quien no lo sepa, hubo un gran debate si, por ejemplo, los trastornos de alimentación tendrían que también haber entrado dentro de esta categoría. No, los dejaron como están, como ya ustedes saben, en la categoría de trastornos de alimentación, pero sigue habiendo mucho debate si también hay un componente obsesivo compulsivo, por ejemplo, en el trastorno de la anorexia y en la bulimia, ¿no? Pero entonces, sin leerles el DSM y sin tampoco intentar ahondar mucho en ello, pues para que se cumplan los criterios del DSM-5, básicamente tendríamos que pensar en tres cosas. Una cuarta que siempre, pues obviamente es como el diagnóstico diferencial. Pero tengo que tener presencia de obsesiones o compulsiones o ambas, que va a ser el criterio A, y bueno, en el DSM vienen definidas las obsesiones, las compulsiones, así como ahorita hablábamos de ellas,
Y luego, no nada más tengo que tener eso, tengo que además las obsesiones y compulsiones requerir un tiempo considerable. El DCM lo pone como de más de 1 hora en total, que causen un malestar clínicamente significativo o un deterioro social, laboral o de las otras áreas de funcionamiento del individuo. ¿Sí? Y es por eso que también muchas personas solamente van a cumplir el criterio A y no el B. Porque muchos decimos, o, ay, es que es bien perfeccionista, es que le gusta todo en orden, es que hace muchos rituales durante el día. Ajá, pero le llevan más de 1 hora, le causan malestar clínicamente significativo, le están impidiendo su funcionamiento laboral, social. No, entonces no es un TOC. ¿Sí? Y luego, también, pues bueno, y el DCM siempre nos va a pedir que descartemos que estas obsesiones y compulsiones no se deban o no se puedan atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia o a una afectación médica, ¿no? Y luego el criterio de que ya sabemos es no se explica mejor y ahí habría que descartar pues los otros trastornos contra los cuales a veces pudiéramos llegar a confundir el trastorno obsesivo compulsivo. Ahora, yo quiero que se den cuenta aquí, para quien no está muy familiarizado y sobre todo también para quien de repente le toca hacer el diagnóstico, es no hay subtipos. Yo no voy a decir trastorno obsesivo compulsivo del tipo duda, del tipo verificación, del tipo sexualidad, del tipo religioso. El DCM no lo pone. ¿Cuáles son las especificaciones que nos dice el DCM que tendría yo que poner en dado caso? Y aquí tengo que hablar, y fíjense bien cómo la importancia de hablar de una introspección buena o aceptable, que es lo que nos pide el DCM, una poca introspección o con ausencia de introspección, pero con ideas delirantes. Porque entonces, si no hay una introspección, significa que el paciente, la persona no ha caído en que su pensamiento es irracional y entonces ahí tendríamos que trabajar primero en que, digamos, eso nos determina parte del plan de tratamiento, en que el paciente primero realmente entienda que su pensamiento obsesivo es irracional y si ya hay una buena introspección, pues bueno, entonces eso significa que el paciente ya se dio cuenta de que su pensamiento es irracional y entonces podemos trabajar mucho más con la exposición y prevención de respuesta, ¿no? Y también nos va a pedir una última especificación, el DCM, de si hay o no una historia reciente de un trastorno de tics. Pero no habla de tipos. Y entonces cuando vemos de repente, y eso es importante, y eso es parte a veces como de la cultura que nos toca también a los psicólogos expandir, no tendríamos que, la gente viene y dice, es que yo tengo un TOC de contaminación, tengo un TOC de, bueno, o sea, sí, porque así le decimos un poquito con la idea de que la gente identifique, pero oficialmente, ¿verdad? Se llama simplemente trastorno obsesivo compulsivo, ¿vale? Ahora, quiero dedicar el resto del día de hoy a hablar precisamente de estos diferentes tipos del trastorno obsesivo compulsivo, con el objetivo de que identifiquemos muy bien y aprendamos a identificar las diferencias entre las diferentes obsesiones y compulsiones que nos llevan a hablar como de estas categorías. Y el primero, y voy a hablarles como primero de los más comunes y de los que a lo mejor llegan más a la consulta y luego de los que pudieran ser menos frecuentes. El primero de ellos es el TOC de contaminación. Acuérdense que no lo dice así el DCM, pero bueno, le llamamos así, TOC de contaminación. ¿Cuál es la obsesión en el TOC de contaminación? Es una sensación, lo describen los pacientes, de estar sucios o de estar infectados por haber estado en contacto con lugares, con personas, con objetos que consideren que están sucios. Y fíjense bien que aquí tiene que ver con una sensación. O sea, no es que esté manchada la mano, no tiene lodo. El paciente cree y hay esa percepción de estar contaminado. Eso les genera vergüenza, miedo o asco. Y por eso, normalmente, la compulsión va a ser la higiene. Normalmente me tengo que, o sea, si yo tengo asco de estar sucio, pues entonces voy a ir a lavarme, ¿no?
Además, y volvemos a la consecuencia, los pacientes sienten, y por eso lo pongo entre comillas, porque realmente no es que lo sientan, sino lo creen que su salud está en peligro. O sea, al final volvemos, no es que yo tenga la mano sucia, es que creo que el tener la mano sucia pone en peligro mi salud. Y entonces volvemos, va a ser mi responsabilidad el que como no me lave bien las manos, pues entonces ahora voy a estar enferma de tal cosa, ¿no? Y o a veces a lo mejor no solamente de contagiarme yo, sino de contagiar a alguien más. Y por lo tanto, otra de las, o sea, si no puedo lavarme las manos, pues entonces, pues la otra cosa que voy a hacer es evitar tocar superficies, objetos, o por ejemplo, utilizar guantes como en la foto, ¿no? Para así entonces asegurarme. Eh, este tipo de TOC, pues ustedes a lo mejor ya están pensando por aquí, y es en pandemia, subió mucho. Y subió mucho, ¿por qué? Porque había, si se fijan, este factor del modelo que acabamos de hablar, de la responsabilidad, en donde yo, pues, me digo, híjole, si no me lavo bien las manos, o sea, ¿qué tal si ya toqué la superficie que tenía COVID? Y entonces, y si se fijan, empieza esta parte, ¿no? Y ahí, ¿qué fue o sea, ¿cuál fue la dificultad para nosotros como psicólogos? ¿Dónde está la irracionalidad de eso? Porque hasta cierto punto era verdad. Y por eso, y vamos a ver al rato más adelante, no vamos a debatir las inferencias. Al final las obsesiones son inferencias. Y tengo que debatir lo que va a estar detrás de esa inferencia. ¿Sí? Que repito, hablaremos de eso. Pero entonces es el primer TOC, uno de los más comunes. Ahora, para los que no son de aquí de Monterrey, pero ahora, por ejemplo, en Monterrey, que estamos sufriendo de escasez de agua, este TOC también está ocasionando muchísima ansiedad en la gente, porque como no hay agua, pues no me puedo lavar o no puedo lavar las superficies o no más puedo lavar cierto tiempo y eso les está trayendo muchísimo problema a las personas que tienen ese tipo de TOC. El segundo tipo de TOC es el TOC de orden o de simetría, ¿sí? Y aquí tenemos la obsesión, el tipo de obsesión es, hay una necesidad de que los elementos estén en una armonía, que está establecida por la propia persona. O sea, no hay una regla, no es, nadie dice que debe ser de chiquito a grande o de colores o de formas, no, la persona establece cuál es ese orden que debería estar en función a veces pues de criterios como tamaño o color. Y si por otro lado también puede relacionarse con la realización de tareas en un orden determinado o en una función, en una secuencia establecida. O sea, este orden o simetría no necesariamente tiene que ver con el acomodo de objetos, que es como también una de las cosas más comunes, sino también en el cómo se deben de hacer las cosas, según yo, para que estén bien hechas como tal, ¿no? Entonces, las compulsiones sería esta correcta colocación de los objetos como la ropa, los cubiertos y de tal. Por ejemplo, aquí si se fijan y pensamos en los modelos que hablábamos hace ratito, a lo mejor también va a aplicar el modelo de responsabilidad. Es si yo no acomodo, si yo no lo hago de tal forma, se va a cometer un error o va a haber un error que traiga tal tragedia o traiga tal problema que quiero evitar. Luego tenemos el TOC de acumulación, diferente al trastorno de acumulación que ahora viene en el DCM. ¿Cuál es el TOC de acumulación? En el TOC de acumulación, la obsesión es mi preocupación por tirar algo que yo pueda creer o que yo crea que puede resultar valioso o servirme en un futuro. No, o sea, si lo tiro, luego lo voy a usar o lo necesitaría usar y qué va a pasar si ya no lo tengo, ¿no? Entonces, ¿cómo lo diferencio del trastorno de acumulación que también viene en el DCM? Bueno, en el TOC de acumulación, la acumulación es una consecuencia de la obsesión. O sea, no estoy acumulando por acumular, sino es, yo pienso que si lo tiro, va a pasar algo negativo, me pongo ansioso porque luego no sé si lo voy a ocupar y entonces necesito acumularlo. También en el TOC de acumulación, la acumulación no produce una satisfacción al paciente, que sí va a pasar en el trastorno de acumulación. El trastorno de acumulación es, yo quiero coleccionar cosas, me gusta, lo disfruto hasta cierto punto. Claro que eso luego se sale de control en el trastorno de acumulación. Pero en el TOC de acumulación
no lo hago para producirme un placer o un cierto bienestar, sino al contrario, lo hago para reducir el malestar que me produce la obsesión de que tal vez si lo tiro, pues luego ya no lo voy a tener y es algo valioso que me puede servir en el futuro. Ahora, otra de las diferencias también de un TOC de acumulación es que las cosas que se acumulan, la gran mayoría de las veces, de las personas que tienen este TOC de acumulación, acumulan cosas que realmente aparte son inservibles, basura, comida en mal estado, y entonces de alguna manera al final pues no se cumple este criterio de coleccionar que aparecería más en el trastorno de acumulación. ¿Sí? Entonces esa sería la diferencia. Eh, Luego otro más, y vamos yendo, les digo, de los más comunes a los menos comunes. Otro más es el TOC religioso o el TOC de escrupulosidad, que también se le conoce, ¿no? Aquí la obsesión está relacionada con la blasfemia o con pensamientos que podrían ser castigados según la religión o el Dios que represente a la religión y genera una sintomatología ansiosa en el paciente, igual, ¿no? O sea, es el pensar en que el que yo esté haciendo esto es un pecado, pues algo que va en contra de mi religión, entonces me causa la ansiedad. La compulsión más común, pues, es hacer lo que mi propia religión dicta cuando se comete esta falta. Entonces la gente tiende a rezar o irse a confesar, ¿sí? Que son los dos como más comunes, ¿no? En general. Y entonces, pues bueno, aparece como parte de este TOC religioso. Luego, y otro TOC, hasta ahora, fíjense, es la gente que viene por un TOC de contaminación, de simetría, de acumulación, de alguna manera siente ansiedad, pero también siente un poquito de vergüenza, ¿verdad? Decíamos ahorita, pero a partir de aquí, de estos que les voy a presentar ahora, la gente batalla mucho más para venir a la consulta, para identificarlos y sobre todo para poder trabajarse en ellos, porque causan mucho más vergüenza, porque implican una valoración global de soy una mala persona. Si hago eso, o si mi obsesión se vuelve realidad, en esta fusión, entonces, cuando que hablábamos del modelo de fusión-acción, de pensamiento-acción, perdón, en el pensamiento-acción, si esto se cumple, sería una mala persona, ¿no? Y entonces no quiero ni serlo, ni quiero que lo pienses que yo soy una mala persona. Entonces aquí entran las obsesiones relacionadas, por ejemplo, con la agresión. Aquí la obsesión es un contenido agresivo que es violento y puede ser contra mí mismo, en donde pienso en el suicidio, pienso en las autolesiones o contra los demás. Y puede ser de pegar o insultar. Este tipo de pacientes sienten mucha vergüenza, sienten culpa porque no se consideran como malas personas y tienen mucho miedo a perder el control y que en esta pérdida del control terminen cumpliendo o haciéndole, digamos, como caso a ese pensamiento obsesivo y entonces terminen golpeando o hiriendo a los demás. Y entonces aquí les puse en signos de interrogación cuál sería la compulsión, porque aquí vamos a empezar a ver compulsiones de evitación. Es evito quedarme a solas, por ejemplo, en la oficina con mi jefe, porque tengo este miedo debido a mis obsesiones de que yo termine diciéndole una grosería a mi jefe, porque eso me convertiría en un mal empleado, en una mala persona, y eso es algo que no puedo tolerar y no puedo soportar, porque va en contra como de mis principios. O va a haber quien, por ejemplo, y lo veremos más adelante, en que dice, bueno, es que y si mato a mi hijo, y entonces voy a evitar estar con mi hijo a solas, voy a evitar estar con cuchillos o con tener objetos con los que yo pudiera de repente hacerle daño a mi hijo, ¿no? Que eso está luego, o puede estar o no, porque puede ser una diferencia muy sutil entre las obsesiones relacionadas con el daño. En las obsesiones relacionadas con el daño, aquí es yo puedo cometer un fallo y por cometer ese fallo o la consecuencia de ese fallo, puede haber una consecuencia que resulte catastrófica. Por ejemplo, pues dejé la puerta abierta y me roban,
Si no le pongo de freno de mano al coche, pues a lo mejor el coche se va para atrás y atropella a alguien, ¿verdad? O si no realicé bien el cálculo de los gastos de la empresa, pues a lo mejor hay fraude o llevo a la empresa a bancarrota, cosas así, ¿no? Y entonces, o esto va a traer como consecuencia el que, ¿verdad? Se hagan normalmente compulsiones de comprobación. Se fijan en el otro, en las obsesiones de agresión, normalmente la gente mejor evita. No me quedo a solas, no voy a tal lugar, no, por ejemplo, no me acerco a la ventana, no voy a hacer que me tire por la ventana y me suicide, ¿no? Como tal, no me quiero suicidar, ¿sí? Y eso es otra de las cosas que tenemos que tener súper claro con este tipo de pacientes de agresión. Los pacientes de agresión o con unas obsesiones relacionadas con la agresión no se quieren morir, no quieren matar a nadie. Y eso, precisamente el tener ese pensamiento les causa tal ansiedad que buscan como a toda costa que eso no se cumpla, ¿no? Como tal. Y también, entonces, también cumplen con el segundo modelo del que hablábamos hace ratito, de en donde no quiero evitar como el pensamiento, la aparición del pensamiento, ¿no? Yo no debería de tener este tipo de pensamientos. Pero acá en las funciones relacionadas con el daño, la compulsión va a estar relacionada más con el que yo quiera comprobar y reviso las cuentas miles de veces, o reviso el foco, reviso el carro, la puerta, para que no pase ninguna tragedia, ¿sí? Luego está el toque de conteo, ¿sí? Y aquí la obsesión es tener que contar o una serie de elementos que pueden llegar incluso a tener que contar todos esos elementos en una escena o en un momento determinado, ¿no? Y aquí también es algo curioso, digámoslo así, porque cada paciente o cada persona también determina el número, su número mágico, como les digo yo, ¿no? Y entonces en este número mágico pues todo tiene que ser par, o todo tiene que ser impar, o todo lo tengo que contar, no sé, 3 veces hasta 3, o 6 veces hasta 10, o sea, cada quien hace como su fórmula, digamos así, ¿no? Entonces, el hecho de contar es la parte de la compulsión, pero si se fijan aquí, este es un toque como curioso en el sentido en el que la obsesión es tengo que contar y luego cuento como parte de la compulsión, ¿no? Entonces se fusiona ahí la obsesión con la compulsión, ¿no? Y cuando, digamos, no cuento en la forma adecuada o en la serie adecuada que yo determiné, normalmente los pacientes tienen que volver a empezar, ¿sí? Entonces eso también pues hace que el ritual se vuelva como cada vez más largo. Algunos otros tienen el toque de repetición, y el toque de repetición, pues bueno, consiste en imágenes, palabras, canciones que el paciente no se puede desprender. Creo que igual todos hemos tenido un poquito de esto en algún momento, ¿verdad? Cuando se nos pega una canción, ¿verdad? O no me puedo quitar una imagen de la cabeza o un estribillo de la cabeza. Pero aquí la idea o lo que pasa, a diferencia en el trastorno obsesivo compulsivo de repetición, es que en la compulsión, la repetición consiste en realizar la conducta de repetir la palabra, canción o la frase un número concreto de veces para eliminar la ansiedad, ¿no? Si ya pensé la palabra Dios, pues ahora tengo que decir la palabra rezar 3 veces para neutralizar esta. Entonces, de alguna forma hay una palabra o una imagen que me aparece y yo tengo que neutralizarla con otras palabras, con otras imágenes, un número de veces determinado como para combatir esto. ¿Sí? Y luego vienen las obsesiones de contenido sexual, ¿sí? Eh, y estos dos tipos de TOC son difíciles de diagnosticar y son difíciles de tratar, pero algo que quiero que también hoy recalquemos es que hacen sufrir muchísimo al paciente, ¿sí? A la persona que los vive. Y por eso creo que merecen pues nuestra atención mucha el día de hoy, ¿no? Entonces, en las obsesiones de contenido sexual, digamos, las más clásicas son simplemente obsesiones sexuales en donde hay una imagen mental cuyo contenido es una conducta obscena relacionada a veces con una orientación sexual o simplemente con un contenido sexual, ¿no? El ver
formas de órganos sexuales en los diferentes objetos que hay de repente en la vida cotidiana, y entonces como, ay, no debería de pensar que eso tiene forma de, y entonces de alguna manera el paciente evita. Pero los que más molestan y los que más hacen sufrir a los pacientes son en lo que se le conoce, o en estas clasificaciones que al final no son de DSM, pero bueno, como TOC de homosexual o TOC de homosexualidad y TOC de pedofilia. Y vamos a hablar un poquitito de ellos, ¿no? En el TOC de pedofilia hay que distinguir, y ese va a ser el gran reto para nosotros como terapeutas, es la pedofilia, que es una parafilia, que es un trastorno también, y el TOC de pedofilia, ¿sí? Entonces, si hablamos de la pedofilia como parafilia, consiste en la excitación o placer sexual que obtiene una persona adulta al llevar a cabo una actividad o al tener una fantasía sexual con niños menores de 13 años. Eso sería una pedofilia, y eso sabemos que es un delito aparte, ¿no? Como tal. Pero entonces, si se fijan, aquí hay un placer. La persona fantasea o la persona lleva a cabo el acto y le da placer. En el TOC de pedofilia es todo lo contrario. La persona teme que le gusten los niños, teme estar cerca de algún niño porque teme cometer algún acto de abuso o agresión del tipo sexual con esos niños, teme que en algún momento se le desarrolle un deseo como irrefrenable por mantener relaciones sexuales con un niño, y entonces se conviertan en un pedófilo o en una persona que comete esta pedofilia, ¿no? Entonces teme. Y entonces la compulsión que hacen estas personas va a ser evitar estar cerca de niños o de lugares en donde hay niños, o de estar con un niño, para que ese pensamiento que ellos temen que se vuelva realidad nunca se llegue a acercar. Y fíjense bien, aquí lo pongo como en un esquema, ¿no? Por ejemplo, ya saben que hay estos anuncios de, no sé, por ejemplo, de los pañales para bebés, ¿no? En los ejemplos, en los anuncios de pañales para bebés, la gran mayoría de los bebés salen solo en pañal y salen con el torso descubierto, ¿no? Desnudo. Entonces, por ejemplo, ver esa imagen de un niño desnudo, o esas fotos que a veces les toman los papás a los bebés recién nacidos, donde salen desnudos, y ven esa imagen y su pensamiento es, el metapensamiento es: soy un abusador. Yo lo vi, soy un abusador. Genera un malestar intenso y entonces evito el contacto. O la idea de que puedo tocar a un niño, eso le lleva a pensar: soy un pedófilo, y entonces genera igual el malestar intenso, y por lo tanto la compulsión es evitar. Pero entonces, si se fijan, y aquí va a ser muy importante, y voy a meterme ya rápidamente porque me quedan ya muy poquitos minutos en hablar de tratamiento, y es: yo no voy a discutir si la idea de que puede o no puede tocar a un niño. Tengo evidencias o no, si quiero o no, es verdad o no, bla, bla, bla. No. Es: ¿realmente soy un abusador? ¿Soy un pedófilo? Eso es parte de lo que voy a tener que trabajar con este tipo de pacientes. Igual pasa con el TOC de homosexualidad o el TOC homosexual. Y fíjense bien, este TOC de homosexualidad o homosexual parece que tiene ya unos ciertos más parámetros, ¿no? Y fíjense bien cómo las características que tiene. Pasa en personas que son heterosexuales. El individuo experimenta desagrado ante la idea de tener un contacto sexual con una persona de su propio sexo, sin ser homofóbico. La persona teme ser homosexual, más precisamente se le entromete en una conciencia pensamientos acerca de la posibilidad de ser homosexual, lo cual le genera ese malestar, porque es heterosexual, y por lo tanto se esfuerza en evitarlo, ¿sí? La persona entonces tiene obsesiones y pensamientos intrusivos signados por el contenido de sentirse atraído por la persona del propio sexo, lo cual la conduce al pensamiento automático de: ¿y si soy homosexual? O ¿y si piensan que soy homosexual? ¿Sí? Y entonces la compulsión que hacen la gran mayoría es verificar su propia orientación sexual o tener conductas de evitación hacia lugares en donde se frecuentan más personas homosexuales, o hacer algún tipo de conducta que pudiera de alguna manera estar más relacionada con el carácter homosexual. Ahora, hay que partir del punto 1. La persona no está dudando de su orientación sexual.
es una persona que se declara heterosexual, que ha tenido una vida sexual activa de carácter heterosexual y aparece la duda. Si se fijan, es un TOC como de duda, pero con una duda acerca de la sexualidad, ¿sí? Como tal. Aquí tengo un ejemplo y dice en la obsesión, me gusta el cuerpo de mi amigo, ¿verdad? Por ejemplo, o sea, veo a alguien y un hombre dice, mira, se ve súper bien, y entonces el metapensamiento es, debo ser homosexual por hacer y pensar eso. Aparece el malestar intenso, entonces, y la compulsión es evitar situaciones donde la visualización del cuerpo de amigos sea probable, por ejemplo, en un vestuario, o pensamientos recurrentes para buscar entonces demostrar la heterosexualidad. Incluso algunos de ellos lo que también hacen es ir a, o sea, cuando aparece ese tipo de obsesiones y ese tipo de pensamientos, es ir deliberadamente a tener relaciones sexuales con su pareja heterosexual con el fin de sentirse excitados y seguir, digamos, comprobando que son heterosexuales, ¿sí? Entonces, esta es ahí. Y por último, quiero enseñarles, antes de pasar rápidamente luego a la parte de tratamiento, a otro TOC que también pudiéramos encauzarlo en el TOC de duda, pero que también nos lo estamos topando mucho, que es lo que se le llama como el TOC de amores. Y en el TOC de amores es el eje principal de la duda, de la obsesión, perdón, es la duda sobre si se ama o no a la pareja o si la pareja me ama o no. Es, ¿y me ama? ¿Y lo amo? ¿Tengo como evidencias suficientes para decir que lo amo o que me ama? ¿Verdad? Como tal. Y entonces mi compulsión va a ser tener comprobaciones constantes de si la pareja o me ama o si yo soy la que dudo de mi amor, pues intentar hacer como una lista de verificación de síntomas, digamos, o de características que me dirían que sí amo a mi pareja, ¿no? Pero nunca va a ser suficiente o pues todos sabemos que no hay forma como de realmente medir el amor como tal, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el tratamiento para el TOC? Y bueno, el tratamiento para el TOC va a basarse en dos cosas. La exposición con prevención de respuesta, que fue creado por FOA desde los años 80 y que el día de hoy sabemos que sigue siendo, digamos, la opción 1 para el tratamiento del TOC, sobre todo si el paciente ya cayó o ya tiene en cuenta su irracionalidad, ¿sí? De lo contrario, tendremos que primero debatir la creencia central, pero no la inferencia, ¿sí? O sea, yo no voy a debatir, por ejemplo, en este paciente de si sí le gusta o no le gusta el cuerpo del amigo, sino es, oye, el que te gusta el cuerpo de tu amigo te convierte en un homosexual y eso probablemente incluso pueda tener una valoración global para ese paciente de el ser homosexual sería, no sé, una mala persona o eso sería terrible para mí, cosas así, ¿no? O si fuera acá, por ejemplo, alguien que en las ideas de agresión, ¿no? Como de, y si sí, o sea, si sí hago algo, pues de alguna manera está así. Aquí tengo otro ejemplo, ¿no? Que ya estoy sobre el tiempo. Dice, por ejemplo, aparece el pensamiento en un TOC de agresión. Le puedo clavar un cuchillo a mi hijo. Entonces, es un TOC de agresión, dice que le puedo clavar un cuchillo a mi hijo. ¿Qué hace esta persona como compulsión? Evita tener contacto con cuchillos, no tiene cuchillos en su casa con filo, todos son, digamos, desechables, que no van a cortar, pero entonces yo no voy a debatirle si sí le voy a clavar o no el cuchillo a mi hijo, cuántas veces lo ha hecho antes o no, y si bla, 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 sino es, ¿soy un asesino? ¿En realidad no lo amo? Porque dices, si lo hago es porque no lo amo. Entonces, en realidad no amo a mi hijo. Y ese malestar es lo que voy a estar de alguna manera disminuyendo y luego hay que hacer la exposición. Ahora, aquí la exposición con prevención de respuesta, hay que tener cuidado a la hora de diseñar la exposición con prevención de respuesta, porque la exposición, siempre hemos creído o siempre se ha dicho que hay que exponer a la obsesión para evitar la compulsión, porque por eso es exposición con prevención de respuesta, ¿sí? Entonces, sí, en los TOCs que vamos a decir clásicos, o sea, hay que exponer a la contaminación, a que toque la superficie para que el paciente se sienta que está contaminado
y evite la compulsión de irse a lavar las manos. Pero, por ejemplo, en el TOC de agresión, que ahorita veíamos aquí, pues no lo voy a exponer a clavarle un cuchillo a su hijo, porque obviamente para empezar eso no está bien, ¿verdad? Pero tengo que exponer a la compulsión, a la evitación. O sea, tengo que hacer que esta persona esté en contacto con cuchillos y que se dé cuenta que el estar en contacto con cuchillos no le va a llevar a clavarle un cuchillo a su hijo y por lo tanto tampoco lo convierte en un asesino. Entonces, si se fijan, tengo que ver cuál de las exposiciones voy a tener que llevar a cabo con este tipo de pacientes, ¿sí? Y eso sería como todo el día de hoy. Espero que haber dado algunas ideas para el tratamiento, para que identifiquen a algunos de las personas que a lo mejor están tratando o tienen por ahí y que definan muy bien las obsesiones, las compulsiones y luego el tratamiento como tal.